Perdón, Esta, ¿no? sí, No, que no estaban grabando. ya. Bueno, feliz sábado a todos nuevamente y la tarde de hoy, tarde ya para mucho, hoy vamos a hablar sobre enfoques del feminismo, ¿no? Y esto, eh, lo que me llevó a profundizar un poquito más sobre este tema es que hace un par de semanas eh, escuché un podcast donde estaban hablando sobre el feminismo en general. Y entre los panelistas habían dos mujeres, este, que ambas se identificaban como feministas y sus discursos y el debate que se llevó en ese momento parecía contrario y detractor de un punto sobre otro. Entonces, eso eh, me ayudó a profundizar un poquito más para poder identificar cuáles son estos diferentes enfoques que podemos encontrar dentro del feminismo. Eh, y de una manera muy superficial, podríamos decir que uno es mejor que otro, aunque nosotros sabemos que nos posicionamos en uno. Pero a lo largo de todo el trayecto del movimiento feminista, todos estos enfoques o variantes o distintas corrientes de feminismo sí han aportado algo en pro del beneficio de la mujer, pero hay uno que otro que tiene algunas limitantes eh, significativas, ¿no? Eh, Investigando un poquito, me pude percatar que hay aproximadamente 10 tipos de feminismo, ¿sí? Pero hoy quiero centrarme solamente en tres. Tres que puedo asegurar que casi todos los conocen, este, pero me gustaría que esto fuera, lo que vamos a tocar hoy es algo más conceptual para poder reconocer estos feminismos y saber si en realidad la visión que teníamos sobre estos feminismos es lo que verdaderamente es. De igual manera, si tienen algún tipo de comentario, posición o hay algún tipo de discrepancia en relación a los conceptos que vamos a manejar, me gustaría que pudiéramos aclararlos, ¿no? Entonces, como decía, hay aproximadamente 10 tipos de feminismo, ¿no? O corrientes del feminismo, pero vamos a enfocarnos en tres. Los que vamos a hablar es sobre el feminismo liberal, el feminismo cultural y el feminismo radical, ¿sí? Eh, Partiendo con el feminismo cultural, antes de yo poderles dar el concepto o la idea de lo que abarca este feminismo, me gustaría ver si alguien podría decirme más o menos, eh, no tan extenso, que si no quitan toda la idea del estudio, ¿no? Pero, eh, ¿qué consideran ustedes que es el feminismo cultural? ¿Alguien puede ayudarme con eso? El feminismo cultural trata de exaltar los valores de el género femenino, básicamente. Exactamente. Gracias, César. Sí, así como decía César, el feminismo cultural es una corriente del feminismo que data más o menos, surgió en la década de los 70 y se centra en las diferencias culturales y biológicas entre hombres y mujeres, valorando y reivindicando las características y roles tradicionales asociados a las mujeres. ¿Sí? Eh, Hay un comentario de Matías. Vamos a ver si logro verlo acá. Características intrínsecas. Exactamente. Entonces, el feminismo cultural pone un fuerte énfasis en la valoración de las características y roles de género de la mujer, eh, sin quitar lo valioso que es importante en la sociedad, las experiencias y roles del hombre. Una de las cosas en las cuales se enfoca el feminismo cultural eh, es en la importancia de la maternidad y de los roles de cuidado, ¿sí? Argumentando que estas actividades son fundamentales para la sociedad. O sea, la sociedad necesita efectivamente la maternidad,
o la reproducción. Eso es algo que podemos debatir un poquito más porque el enfoque, ¿no? Es la maternidad, pero lo que conlleva la maternidad, según los patrones sociales, es algo que no es tan bueno para las mujeres, ¿no? Pero dentro del concepto del feminismo cultural, o se destaca la importancia de la maternidad y los roles de cuidado, porque es algo importante para la sociedad. Y se enfocan en que esto, que es algo tan importante para la sociedad, debe ser reconocido y apoyado. Y es por eso, y ahí es donde doy un poquito, que todas estas leyes y normas que han salido al favor de la maternidad, van asociados a esta corriente del feminismo y su lucha. O sea, las licencias parentales, las guarderías y otros recursos que se han ido ganando, tanto en las leyes del trabajo y en las leyes sociales, están vinculados estrechamente a lo que ha hecho o la lucha que se ha impuesto el feminismo cultural. Por eso en un principio indicaba que, aunque dentro del concepto o lo que podemos encontrar del feminismo cultural, si lo vemos de la postura del feminismo radical, puede ser algo que no es tan acertado, si ha proporcionado beneficios, podríamos llamarlos así, dentro del feminismo. No sé si me doy a entender o tienen algún comentario que quieran hacer. ¿Cómo lo ven? Yo creo que es así. Creo que lo que Mati estaba tratando de decir es que la parte que no, con la que no estamos de acuerdo, es que ellas consideran como que esas son características intrínsecas, o sea, que, que lo traemos, la maternidad y todos esos roles que son propios, que son biológicos. Y ahí es donde discrepamos porque entendemos que esos son los roles que se nos han asignado y a los que nos han sujetado. Exactamente. Que ¿Algún otra, otro comentario? ¿Sí? sí, otro comentario es que yo creo que sí tiene, como dijo últimamente, ¿no? El anciano Parmenter, cuando hablaba del feminismo liberal, así también el feminismo cultural tiene una debilidad inherente, y es que ellos exaltan esos valores, entre comillas, típicos, ¿ya? De la feminidad. Entonces, nosotros sabemos por todo lo que hemos estudiado de que lo femenino y lo masculino son constructos sociales, o sea, son cosas que las personas fueron catalogando femenino y masculino a lo largo de la historia de acuerdo a su propia mentalidad. Entonces, cuando el feminismo cultural intenta es exaltar lo femenino, ¿ya? Por decirlo así, roles de lo que tú acabas de decir, la maternidad, la crianza de los niños, el valor del hogar, la fuerza, ¿no? De la mujer en la casa, de dónde tiene que ocupar su lugar, en fin. eh, Esas cosas creo que son debilidades inherentes y que simplemente refuerzan esa idea de lo femenino en contraposición con lo masculino. Y creo que en sí, ya por el hecho de transmitir esos valores, creo que no, que no es correcto. Creo yo que más bien hacen más daño que bien, aunque obviamente por ser parte, ¿no? Del feminismo, dentro del espectro, ¿no? Del feminismo, obviamente ha hecho, digamos, ha dado voz, ya ha dado voz, ha dado pie, ¿no? Al debate, pero al mismo tiempo sí considero que ha hecho más bien más daño que bien. Exactamente, concuerdo plenamente contigo. Como decía al principio, me gustaría poder dar el concepto. ¿Por qué? Porque y por eso es que este estudio va orientado a temas de conceptos para poder definir y poder hacernos un autoanálisis de en cuál me encuentro yo, cuál es mi visión. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy feminista radical, pero los atributos que me atraen
es lo del feminismo cultural. Por ahí es que va orientado el estudio, ¿no? No para resaltar o tratar de divariar o colocarle en el panorama cuál quieren elegir ustedes, ¿no? Sino para que podamos identificar el cuál me encuentro yo o cuál es la visión más... Porque en ese podcast, volviendo al principio, habían dos mujeres hablando del feminismo, pero con dos posturas completamente distintas. Y este, ahí debemos reconocer que eh, todavía hay una lucha para comprender todo esto del feminismo, ¿no? Quizás otros no la tengan y tengan claro y bien definida cuál es su centro, cuál es su visión, porque se refuerza constantemente en el movimiento, pero a veces o podríamos caer en otras cosas por los ciertos parámetros que tenemos en nuestra mente, porque no nos hemos querido desligar de algunas cosas, ¿no? No sé, por ahí más o menos va el estudio, porque si revisamos y lo vemos de una manera superficial, podríamos decir que el feminismo cultural se ha proporcionado un beneficio a las mujeres de una manera superficial. Luego podemos profundizar en lo que exactamente recalcaba César, que si miramos a profundidad y amplía un poquito más esto, el feminismo cultural busca igualar a través de no, el feminismo cultural, en lugar de igualar, a través de la eliminación de las diferencias de género, el feminismo cultural celebra estas diferencias y busca crear una sociedad que valore y acomode tanto las características femeninas como las características masculinas, ¿no? Que era más o menos lo que estaba reforzando César, citando en cierta forma lo que estaba diciendo Nazano Palmer, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el fallo de esto, y es importante que lo podamos identificar, porque en general, a pesar de que hay distintas enfoques del feminismo, todas proporcionan ciertos beneficios y quizás yo me pueda sentir atraído por ese beneficio, pero no es el más adecuado para mí. O sea, más o menos por eso a donde iba. Espero haber podido aclarar el punto, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario. No sé si hay algo bueno en el feminismo cultural que podríamos también mencionar o todo en realidad es totalmente sesgado. ¿Ya? Te pregunto, no sé si tú has visto tú, quizás yo no he estado muy pendiente últimamente de eso. Mira, con referente al feminismo cultural, eh, yo de, antes de que naciera Misael, ¿no? Estamos hablando antes del 2020, cuando uno nos enfocábamos directamente en el tema del feminismo, ¿no? Y no se había proporcionado toda la luz que había. Este, yo estaba asombrado con los beneficios de ley asociados a la maternidad. Y eso podríamos decir que es un plus o un beneficio que en cierta forma ganó el feminismo cultural, ¿no? Las licencias parentales, algunos beneficios que hay en relación a las guarderías, pero si no vamos a la raíz del problema, que la raíz del problema nosotros la identificamos desde una visión del feminismo radical, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, este, por eso es que logramos diferenciar una que otra cosa, porque el feminismo liberal, que lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a profundizar, ellos buscan igual ganar ciertas beneficios para la mujer asociados a la lucha de los derechos de la mujer, pero sin derrocar la fuente que genera ese problema, que es el patriarcado, que es una de las principales diferencias entre el feminismo liberal y el radical. Matías Blackwood, tiene la mano levantada. Sí, pensaba, no sé si es un beneficio, no creo que sea un beneficio porque a la larga siempre es malo, pero hay cierta cuestión cómoda Ujú. de poder abrazar un feminismo cultural porque te da muchas certezas. O sea, te dice esto así, así, así. Entonces vos tenés que hacer cosas para ser una mujer, para ser un hombre. Entonces, como que no te exige mucho cambio
ni estructural, ni social, ni familiar, es como que es lo que está establecido. Exactamente. Sí. Bueno, y Eh, también También, que... ¿Sí, sorry. Marco? No, no, Marco. ¿Qué vas a decir? Sí, no siempre, o sea, es muy difícil, Matías, hacer aclaraciones como tú estás preguntando, ¿no? Si hay algo bueno o si no hay nada bueno. Normalmente siempre hay algo bueno, no vas a poder rescatar algo. Eh, y en el feminismo cultural, obviamente, hay varias cosas buenas, yo diría, ¿no? Por ejemplo, ellos promueven la paz o la no violencia. Claro, eso es bueno. Ellos desafían el patriarcado. Sí, eso es bueno. Um, no en la consecuencia que debería ser, pero lo hacen, ¿no es cierto? Ellos tienen algunas cosas, obviamente, pero mi pregunta era más bien por qué, Matías, estás preguntando esto, por qué te importa rescatar algo. Ok. Porque cuando yo he conversado con personas, o en el caso del feminismo, eh, tienen todo lo malo en la cabeza del feminismo radical. O sea, todo es malo, no hay nada bueno. Entonces, quizás yo también veo todo malo en el feminismo cultural, pero quizás también hay algo bueno, ¿no? Y como dicen, hay buenas cosas y nada, quería yo también quitarme esa idea, ¿no? Quizás parecía a los otros, de las personas que piensan todo lo malo, pero cuando en realidad es todo bueno, en realidad, pero es así, ¿no? Em, Pero, Sí, nada sí, a más. mí me Solange. parece, me pareció interesante la pregunta de Matías, porque precisamente en la última presentación de Parminder, muchas veces él hizo un punto, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia a comparar el feminismo radical con el feminismo liberal y decir el feminismo liberal y todos los que no son radicales, o sea, las otras variantes de feminismo, son malos porque empezamos a ver todos los defectos, ¿no? Porque preservan esa imagen femenina, los valores culturales que todavía son señales del patriarcado, pero también Parminder explicó claramente, digamos, son buenos, han hecho cosas buenas esos tipos de feminismo, ¿no? Y tenemos que reconocerlos como tal, han sido parte y son parte del desarrollo de lo que es el feminismo. O sea, son paso a paso, de que algunos se quedaron estancados en cierta fase, pues sí. Yo diría que una de las cosas que rescataría, digamos, el feminismo cultural es el hecho que, como ellos defienden mucho la figura femenina, de los roles femeninos, digamos, ¿no? Asignados, hoy, por ejemplo, hoy en día el feminismo radical muchas veces tiene esa idea de que tenés que luchar para tener un puesto, qué sé yo, como gerente, entonces tenés que, como, si sos mujer, tenés que ser dura, ruda, vestirte como hombre, o sea, tener más esa imagen de masculino para encajar en ese puesto y demostrarle a los demás que como mujer también podés. Pero si te has dado cuenta, muchas veces se cambia mucho el, a la persona totalmente. Entonces, muchas veces en ese sentido, por ejemplo, el feminismo radical, el feminismo cultural, te dice, pues no necesitas cambiar esas cosas, puedes igual como mujer vestir lo que vestís y ser como sos, igual ocupar ese puesto porque es una cuestión de capacidades, no una cuestión de imagen, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, se van a esos extremos, entonces quizás habría que encontrar eh, no necesariamente buscar las cosas buenas precisamente, pero sí tener un balance, digamos, ¿no? Y no simplemente como categorizar bueno y malo, porque las cosas no son tan blanco y negro muchas veces. Exactamente. En relación a lo que decía Solange, pareciera o podría eh, entenderse como que el feminismo cultural, el liberal, llegaron hasta un tramo y se estancaron, ¿no? Yo también he conversado con muchas personas con referente al feminismo y obviamente son bastante detractores de lo que es el feminismo radical. Y uno de los argumentos que dicen o que ocupan es que ya se lograron beneficios, ya hay beneficios. En la ley, si no vamos a la Constitución, nos trataría como iguales a los hombres y a las mujeres. Este, ahora, ¿por qué sigues allí peleando por algo que ya se logró?
Y el problema con el feminismo radical en relación a los que aún quieren o tienen esa visión patriarcal en sus cabezas y no han podido desligarse de eso, es que el feminismo radical va a la raíz. ¿Sabe? Él dice que para que se pueda solventar todos estos problemas, no solamente establecer una ley, porque ya nos podemos dar cuenta que la ley puede ser interpretativa y ha habido pruebas y casos de eso. Entonces, hay como un micro abierto. Ya. Entonces, el feminismo radical dice que para que todo pueda funcionar de verdad, tiene que acabarse con el patriarcado. Y ahí es que se va a poder lograr la igualdad. Y eso es lo que choca directamente, porque nadie quiere desligarse de eso. Esa es la lucha por la cual te vas a encontrar con muchas personas que les choca el feminismo radical. Bueno, eso en parte lo vamos a, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Perdón, ¿podrías repetir? ¿Sí? Porque me distraje con las voces y me perdí el concepto global. Ya, bueno, yo estaba diciendo, apoyando lo que estaba diciendo Solán, que pareciera que el feminismo cultural y liberal llegó como hasta un punto y se estancó. Y en relación a lo que decía Matías, que él se ha encontrado con muchas personas que son detractores del feminismo radical, eh, y la que diferencia el feminismo radical a los otros feminismos es que el feminismo radical apunta a la raíz del problema. El feminismo radical dice que no puede existir igualdad si todavía se sigue preservando lo que es el patriarcado, porque el feminismo liberal, como el feminismo cultural, han logrado ciertos avances a niveles de ley, pero son pequeños aportes que ha cedido en cierta forma el patriarcado o pañitos de agua tibia como para que el feminismo se sienta agradable y que ha logrado algo. Pero el feminismo radical dice que no, que para que pueda existir una igualdad debe el patriarcado dejar el poder y allí poder ser iguales. Es esa diferenciación. El feminismo liberal, que es lo que vamos a ver ahorita y poder revisar el concepto, aboga por ciertos derechos o abogó por ciertos derechos. De hecho, el sufragio femenino, la educación femenina fue potenciado por el feminismo liberal para que se estableciera en cierta forma en la ley, que hubiera una ley que avalara eso, pero allí ellos se mantienen bajo el marco legal, sin modificar la estructura social en la cual vivimos. Esa es la gran diferencia entre el radical y el liberal con el cultural. Pero eso lo vamos a ir viendo y adentrándonos un poquito más mientras avancemos. ¿Sí? Una de las feministas que estaba buscando, que ha potenciado un poco lo que es el feminismo cultural, este, fue la feminista que es psicóloga Carol Gilligan, ¿sí? Eh, Ella argumenta que las mujeres tienen una perspectiva ética que que se basa en sus responsabilidades interpersonales y va muy asociado a cierta empatía que tienen las mujeres, ¿no? Pues de cierta forma potenciando con ese libro y con sus enseñanzas que existe una diferenciación efectivamente entre hombres y mujeres, que las mujeres de por sí son más empáticas y eso le ayuda a tener una perspectiva ética completamente distinta y eso es algo valorable para la sociedad, demarcando que sí existe diferenciación entre un hombre y una mujer, y eso debería aceptarse y a su vez valorarse aún más, ¿sí? Este, Hablando un poquito sobre el feminismo liberal, el feminismo liberal es una corriente del feminismo, ya hemos hablado, que se centra en la igualdad de los derechos y oportunidades de las mujeres. Eso se originó aproximadamente en el siglo XIX y ha seguido ejerciendo fuerza. Eh, Todavía hay muchas líderes del feminismo liberal que están trabajando en pro de. Y el feminismo liberal
se enfoca en reformas legales y políticas que garanticen la igualdad, como leyes en contra de la discriminación de género, la igualdad salarial y los derechos reproductivos. Y también van o se enfocan en lo que es el individualismo, ¿no? Que es que toda persona tiene y debería tener la capacidad de ser libre y autónoma de poder tomar sus decisiones. Y que así como los hombres toman sus decisiones, las mujeres también deben tomar sus decisiones. Este, sin que haya ningún tipo de traba en sus aspiraciones e intereses. Pero aquí es una de las cosas que marca la diferencia en relación al feminismo radical, y es que el feminismo liberal generalmente busca un cambio a través de las reformas graduales dentro del sistema existente. Entonces, dentro de lo que ya existe, lo que ya conocemos como la sociedad, ellos buscan poder estructurar a través de proyectos de leyes. Eh, Eso en cierta parte. Y uno de los grandes logros que han sido impulsados en relación al, al feminismo liberal es el derecho al voto, a la propiedad, a la educación y al empleo. Son ciertos eh, derechos que han ido ganando las mujeres y han sido el motor de lucha del movimiento feminista liberal. ¿Algún comentario acá o aporte? Una ¿No? pregunta, más bien una Sí. pregunta. Mm, em, en la actualidad podemos decir que esos tipos de feminismos son eh, como pasos que, digamos, mujeres hoy en día con diferente comprensión sobre lo que es eh, el rol de la mujer o lo que es el feminismo en general, o toman para poder llegar a lo que es el feminismo radical. No sé si me dejo entender. Ya, ¿puedes explicarlo mejor? Que no entendí muy bien la pregunta, disculpe. Por ejemplo, cuando tú estabas explicando sobre el concepto de lo que era em, feminismo cultural y feminismo liberal, estaba pensando si, digamos, como es un desarrollo para para que finalmente se hubiese dado lo que es el feminismo radical, que busca la raíz del problema y no solucionar problemas superficiales o temporales. em, entonces, muchas veces en la sociedad, en tus círculos sociales, cuando tú conversas con personas, te das cuenta que, pucha, esta persona es bastante feminista, pero cultural, ¿no? O sea, no está dispuesta a aguantar cosas, pero sigue preservando esos valores culturales. O, por ejemplo, la consideras así como liberal, digamos, ¿no? Entonces, yo a veces, por ejemplo, hablando con mis amigas y preguntándole cosas, a veces ellas me dicen, o sea, me dan respuesta y yo digo, pucha, eso es muy cultural, eso es muy liberal, o la otra es como ya muy radical, digamos, ¿no? Entonces yo digo, como son pasos que de cierta forma han tenido que o tienen que dar como para alcanzar la comprensión de lo que es el feminismo radical. No sé si así también es como puede estar funcionando esta historia de, digamos, del feminismo radical. No sé cómo lo ves. Tiene parte y tiene sentido. ¿Por qué? Porque investigando un poquito sobre el feminismo liberal, o cómo en cierta forma opera el feminismo liberal, es que existía una situación de desigualdad y el movimiento feminista liberal trabajó, trabajó para poder romper esa desigualdad. Te pongo el primer caso, una de las eh, defensora de los derechos de la mujer fue Mary Wollstonecraft, y ella, en cierta forma, su lucha fue en relación a la educación de la mujer y poder romper eso de que la mujer, esos parámetros que establecía de belleza el machismo, el patriarcado, de que la mujer solamente
servía o su función principal era servir a su marido y ser esa figura de trofeo en su hogar. Entonces, ella en cierta forma, con todos sus escritos y con toda su lucha, ella potenció de que la mujer debería y proporcionaría más a la sociedad si dejara de verse a la mujer como un simple objeto o esa cosificación de la mujer y empezara a brindarle la oportunidad de que ellas pudieran ser personas racionales. Y para eso tendría que brindársele el derecho a la educación. Entonces, y ella fue una de las primeras precursores de lo que es el movimiento del feminismo liberal. Porque el feminismo liberal opera de esa forma. Existe un proceso de desigualdad y yo trabajo en función de pedir al régimen que me tiene bloqueado ese derecho a que me lo proporcione. Eso es más o menos como opera el feminismo liberal. En cambio, el radical operaría de una forma completamente distinta. Comprende efectivamente de que existe esa desigualdad, pero ataca al problema principal y es efectivamente al patriarcado, que es el que está estableciendo esas trabas para poder derrocar ese sistema que es el que genera esa desigualdad. Es esa diferencia. En relación a tu pregunta, pienso que si las mujeres comprendieran más toda la lucha feminista y se adentraran un poquito más a las liberales, podrían llegar a la, a la radical. Pero si se quedan en lo cultural de que ser madre y el objetivo de vida de una mujer es ser una madre ejemplo y es valorable y aceptable eh, ese rol que existe y que el hombre tiene ciertos roles y también deben ser identificables y valorables, yo pienso que ahí va a ser muy difícil que lleguen a una postura radical. No sé si me di a entender, si respondo a tu pregunta. Sí, sí, responde bastante a mi pregunta. Y también como para mí es fácil, digamos, ahora pensarlo así, porque muchas veces cuando tú presentas este mensaje a las personas, incluso que son del movimiento, muchas veces es muy chocante, o sea, es muy fuerte, es muy como no están dispuestos a hacer semejante cambio tan radical, ¿no? Entonces, hay personas que necesitan como, o tienen la capacidad de poder realizar cambios radicales, pero hay personas que necesariamente deben ir paso a paso, digamos, ¿no? Un Entonces, proceso, claro. ajá, entonces como me parece útil porque, por ejemplo, yo tengo unas amigas que les encanta mucho lo que es el aspecto de la belleza y todas esas cosas, pero en ciertas ideas como tienen aspectos feministas, entonces encajarían, digamos, en la categoría de lo que es el feminismo radical, digamos, ¿no? Pero como eso les permite seguir como dentro de eh, la búsqueda de información de lo que es el feminismo, entendiendo más y cómo pasan, he visto, por ejemplo, compañeras pasar del feminismo cultural al feminismo liberal. Y bueno, mi esperanza es que sigan avanzando, ¿no? Claro, Bueno, eso. perfectamente. Sí, Matías, tiene la mano levantada. Sí, pensaba en que, por lo que entiendo de las líneas, se presenta que el feminismo pierde en este momento de la historia y que la derecha, o sea, el patriarcado bien fuerte, va a ganar. Es una victoria de la derecha y también de los 144.000. Pero no hay ninguna referencia de que los 144.000 cambien la realidad estructural y material de este mundo en el que vivimos. Sin embargo, o sea, lo que quiero decir es que una cosa son las ideas y otra cosa es cuánto podemos llegar a la práctica. Porque si Dios lo que está queriendo hacer es mucho más que este mundo, sino que está queriendo que los 144.000 tengan la idea correcta de cómo se ve un sistema de gobierno en ese reino de Dios, un sistema religioso, en el cual exista una verdadera igualdad, eh, creo que hay cosas en la práctica que quizás nunca la vamos a poder, vayan a funcionar como realmente queremos. Es como el feminismo radical, tiene un plan, quiere algo, pero sabe que en la práctica eh, hay cuestiones que se alinean más con el feminismo liberal. Es como el Anselmo Parminder hablaba del apóstol Pablo, él decía, no hay hombre ni mujer, no hay esclavos
ni amo, o sea, pero al final, cuando va a Efesios, le dice a la mujer sujeta a su marido, pero con un buen trato, y que el siervo se sujete a su amo, pero con buen trato. Es como que una cosa es lo ideal, pero él se sujeta a la realidad y cuando va a dar un consejo dice, mirá, eh, esto es lo mejor dentro del contexto. No estoy diciendo que sea así, pero más o menos como lo estoy entendiendo. Sí, gracias, Matías. Justo en esa idea quizás no tan racional, estaba conversando con Marilyn sobre eso, bueno, ella conversando conmigo, porque ella hizo ese planteamiento, porque efectivamente es una lucha, tú comprendes los ideales y la dirección que quiere ir el movimiento radical, del feminismo radical, conoces cuál es la lucha, conoces cuál es el enemigo, conoces, eh, hay como cierta noción de qué es lo que se debería hacer o cómo trabajar en función de poder este, a- acabar con cierto problema, pero de eso que está estructurado en papel o en idea a la realidad cuesta un poco. Y profundizo un poquito más eso, porque Marilyn se topó con esa idea de mujeres que están en una lucha activa, mujeres radicales que están en lucha activa, eh, en función de poder derrocar el patriarcado con ese ideal bien firme y, y el ataque que sufren es tanto que, y el sistema fomenta que sean detractadas esas mujeres que tienen que abandonar la lucha. Y ella, en cierta forma, en son de desánimo, me decía eh, que es bueno tener la idea, el ideal y el planteamiento, pero ¿se logrará eso? Y que cayó en ese hueco, podríamos decirlo así, porque se ha topado con varias personas que andan full en la lucha y en la lucha visible. Y cuando digo esto, quizás no estoy hablando de una figura femenina en un puesto de poder gubernamental, sino lo que se visualiza y en las redes sociales y el poder que tienen las redes sociales y cómo estas mujeres que alzan su voz se expresan, y hay ciertos ataques y están enfocadas en su lucha contra este sistema, cómo son detractadas, amenazadas y la hacen desistir de esa lucha por su seguridad. Eh, eh, eso es lo que conversaba con ella. No sé si alguien tiene un comentario sobre eso o cómo lo ves. Sí, creo que por eso se dice que uno no va a ganar la guerra, ¿no? Sino vas ganando batallas una a una. Las batallas son como pequeños triunfos que al final sumas y después tienes que ver a qué lado se inclina más para ganar la guerra, ¿no? Entonces es importante eso, porque en eso consiste. Muchas veces, por ejemplo, se va a tener que hacer uso del feminismo liberal y muchas veces del em, feminismo cultural a modo de establecer pequeños cambios que después te tienen que llevar a cambios mayores. Kelvin, César, ¿sí? ¿Quién va a hablar? No veo la manito. eh, ¿Sí? perdón, no levanté la mano. Ah, nadita. No, sí, justamente pensaba en eso, ¿sabes? De que no estamos lidiando con el patriarcado es algo grande, no sé, figurativamente es algo sumamente viejo, de piel dura, diríamos, algo grande. No estamos batallando con algo que se puede ganar así fácilmente, ¿no? Y lo hemos visto y creo que es justamente la idea esa de que es más astucia, pienso yo, es una inteligencia que se lleva para poder lidiar en esto y en ocasiones es necesario una concesión, podría decirlo, pero en ese sentido de que depende del contexto en donde te encuentres, depende
depende mucho. Tú no puedes llevarte a todo el mundo por delante, ¿no? De una forma radical, radicalizando todo porque te va a ir mal y simplemente te va a aplastar, vas a abandonar todo. Estamos lidiando con algo sumamente fuerte, entonces, y grande y viejo. Entonces, no sé, yo lo veo de esa forma, de que depende del contexto donde te encuentres, depende qué vas a hacer, qué vas a decir, de una forma bastante astuta e inteligente. Como dijo Sol también, ¿no? Muchas veces vas a tener que hacer como feminismo liberal, muchas veces, ¿no? Otras veces no. Entonces, es eso, ¿no? Es que el objetivo es algo grande y pienso que hay que ser muy inteligentes en eso. Exactamente. Tiene la mano levantada César, pero déjame, César, aportar algo a lo que estaba diciendo Edith antes de que se me vaya la idea, ¿no? Hay una escritora activista feminista radical que se llama Andrea Dworkin y ella tiene un libro que se llama La pornografía, hombres que poseen mujeres. Y ella, en uno de los capítulos que ella que escribe en ese libro, ella habla sobre la relación que en cierta forma tienen las mujeres y beneficios que tienen las mujeres después de que, posterior a que tienen una relación con un hombre, ¿no? Sea por matrimonio o parentesco. Y una de estas cosas que va orientado al nombre del título, que es Hombres que poseen mujeres, es que cuando una mujer se une en relación con un hombre, es que empieza a gozar de ciertos beneficios de protección que tienen los mismos hombres, ¿no? Entonces, una mujer que se levanta en este momento en una lucha constante en contra del patriarcado, no goza de esta misma protección porque no tiene un vínculo directo con un hombre. Entonces, el mismo sistema patriarcal te lleva a que si la mujer va a hablar, tiene que ser bajo cierta tutela de un hombre para así poder gozar de libertad, de seguridad. Entonces ves cómo es un círculo vicioso y cómo el sistema te va llegando y lleva a las mujeres a ciertos sitios. Ahora sí, César, ¿qué ibas a aportar? Sí, lo que yo iba a decir es que comparando, ¿no? Los enfoques del feminismo con lo que es el cristianismo, porque también ya lo hemos hecho, hemos comparado el feminismo radical con una religión. Así que cuando uno lo compara, yo recuerdo, por ejemplo, digamos, el adventismo que es más, bueno, existen varias corrientes del adventismo, pero en sí el que llegamos a seguir, ¿no? Era un adventismo tipo bastante, entre comillas, conservador, que tampoco, pues en ese momento no estaba mal en relación a lo del tema de la salud, hablando, ¿no? Del veganismo, hablando también de la vestimenta o la modestia, en fin, ese tipo de cosas. Cuando nosotros lo comparábamos, ese cristianismo con lo que es las ramas evangélicas ya del cristianismo, tienen su música pues más liberal, baterías, en fin, tienen su estilo de vestimenta que la verdad pues no importa, o lo que comen no importa, o si fuman o beben, en fin, ese tipo de cosas ya. Entonces, igual se consideran evangélicos y tal. Entonces, bueno, cuando nosotros lo comparamos o lo comparamos hoy en día, si tú te le acercas, o un caso hipotético, te lo hubieses acercado a uno de ellos, sí van a tener varios puntos en concordia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salvación, que Jesús es el único camino para la salvación en sí, pero al final todo se reduce en, ¿y quién es Jesús para ti? ¿Ya? Porque ellos tienen esta imagen de lo que Jesús representa, ¿ya? Entonces Jesús para los evangélicos representan pues una persona que es fiestera o bonachona, y toman ejemplos de las bodas de Canaán y dicen, ve, pero Jesús es alegre, es muy tal, y por qué entonces vamos a estar siempre ahí en una iglesia metidos, o, ¿sabes? Hay que disfrutar, ¿no? Estos momentos y tal. Eso es lo que te dicen esas ramas evangélicas, y utilizan también la Biblia. Entonces, digamos, al final como que se usa la misma fuente de información, o se puede llegar a usar la misma fuente de información, en este caso el feminismo, pero ahora la pregunta es para esos grupos. ¿No? Otra vez, ¿no? Comparándolo con lo del tema del cristianismo, sus diferentes Claro. ramas, es
qué representa para ti feminismo y qué representa, así como para el cristianismo, y quién es Jesús para ti, porque al final se van a parecer a lo que ellos crean que es ya Jesús. Así también estas corrientes feministas se van a parecer es a lo que ellas consideran que es feminismo. Entonces, para una es libertad absoluta, para otra es estar en la casa y ser ama de casa y atender a los niños, y mientras que para otra es tener igualdad de oportunidades de trabajo, igualdad de oportunidades de salud, igualdad de oportunidades de educación, que es el feminismo radical, que eso es lo que propone, ¿no? Entonces, al final de todo, cuando me hablan sobre, al final en la práctica no se puede, si no se pudiera, entonces, ¿por qué estamos acá? Así sea con nuestras luchas o lo que sea. Sí, así que yo sí soy de la idea de que nuestras acciones individuales sí pueden fomentar un cambio en la práctica social, y eso es lo que promueve el feminismo radical. Entonces yo sí creo que no existe, digamos, es que yo sé cuál es la controversia que hay, cuál es el dilema. O sea, existen familiares o personas cercanas que tienden a estar más o menos en esa onda, en esa idea del feminismo, pero que al mismo tiempo no han hecho ciertos cambios radicales, y que si tú los mueves a ese cambio radical, esa persona capaz se asusta y se retira. Así como en nuestro tiempo, si nosotros le proponíamos el veganismo a un adventista liberal, se asusta y se retira, ya. O sea, pero es que yo creo que al final de todo, así como pasó en el movimiento anteriormente, eh, y hasta este momento, si fuera ese el caso, entonces nadie estaría acá, ¿ya? Si fuera porque, ay, no voy a decir esto porque se asusta y se va. Y yo creo que la idea no puede ser esa. Yo creo que si has hecho cambios radicales, siguen esos cambios radicales, no concedas, porque al final es un daño para ti, es un daño también para la otra persona, creo yo. Entonces es eso, o sea, cuando comenzaron a hablar de esto, del tema de las concesiones, o que es muy difícil llevarlo a la práctica porque asusta a las demás personas, pues yo creo que no va al caso, porque repito, entonces, mucho menos personas de las que hay aquí estarían. Ya, sí, concuerdo contigo. Yo creo que quizás se malentendió el punto. El enfoque que yo quería en cierta forma dar no es que hay que hacer concesiones con otros para que no se asuste. El problema va orientado a que si en realidad se va a acabar con el patriarcado. Ahí va orientado el comentario que yo estaba haciendo, y lo que entendí de igual forma de Matías Blanco. Que en realidad todas las acciones que vamos a hacer es para acabar con el patriarcado. ¿Se va a acabar el patriarcado de verdad? No, no era concesiones con mi andar, con mi hacer. Yo voy a seguir haciendo. El problema es, vamos a acabar con la raíz del problema en realidad, estando en este mundo, era orientado a eso. Ah, ok, dale, dale, no, gracias, no, entonces sí, No, no, buenísimo, no, ahora sí entendí bien cuál era la sí, cuestión. Y bueno, entonces pues retomo entonces ahora sobre lo que acabas de decir, y es verdad, o sea, al final yo creo que lo único que va a terminar, por eso es que el mundo va a tener que ser exterminado y rehecho, porque realmente yo creo que hasta el fin del mundo van a haber perseguidos y persecutores. No, no creo que en esta exactamente. tierra el patriarcado se acabe así por mucha fuerza que hagamos, no se puede. Exactamente, exactamente. Era eso, ¿no? Y por eso hacía el comentario de Mario, porque es la lucha de hacer eso, pero en realidad lo que estás haciendo va a acabar. Entonces entra como un cierto desánimo en que se va a lograr o no se va a lograr, pero es cuestión de hacerlo, porque es nuestra responsabilidad acá, ¿no? Pero va orientado a eso el comentario que estábamos queriendo llegar. Pero qué bueno que se aclaró, porque a lo mejor si no fuese hecho la consulta, quedaba esa idea que no era la que queríamos plantear. Gracias, César. Ya volviendo al feminismo liberal, habíamos hablado en su principio de Mary Wollstonecraft, que fue una de las precursoras que abogó por la educación y por igualar ciertas oportunidades para las mujeres. Ella fue una de las pioneras, ¿no?, en la defensora de los derechos. Luego encontramos a un hombre que se llama John Stuart Mill, que John Stuart Mill
eh, trabajó en conjunto con su esposa Harriet Taylor Mill y este, en conjunto, este filósofo y economista creó una obra que se llamaba El sometimiento de la mujer, y en ese libro él tocaba varios puntos relacionados a la igualdad de los derechos de las mujeres en la sociedad, y que era algo súper importante. Una de las cosas que él decía, y cito acá, dice, la subordinación legal de un sexo a otro está mal en sí mismo, y ahora uno de los principales obstáculos del bienestar humano, y que debe ser reemplazado por un sistema de perfecta igualdad que no admite poder ni privilegio por un lado, ni discapacidad por el otro. Era uno de los argumentos que él hacía. Y uno de los puntos que inspiró o fue tomado como inspiración en el movimiento feminista fue orientado a el sufragio femenino. No estoy diciendo que él fue el pionero, pero este libro con ciertas ideas y fue se unió con toda esta corriente de la primera ola del feminismo en función de poder llegar al sufragio femenino. Este, otra persona fue Betty Friedan, eh, y ella fue la fundadora de la Organización Nacional de las Mujeres en 1966, y creó el libro que se llama La mística de de la feminidad. Esto apoyó mucho a lo que es la segunda ola del feminismo en los Estados Unidos. Eh, bueno, estos fueron uno de los, un espacio donde tocamos a varios precursores en relación a lo que es el feminismo liberal. Ahora sí vamos a adentrarnos un poco a lo que es el feminismo radical, que ya eh, es el que debemos o deberíamos tener más información, ¿no? Porque es en el cual nos encontramos o siguiendo en el estar del movimiento, es en el que estamos. El feminismo radical es una corriente, viendo a una corriente del feminismo que sostiene que la opresión de las mujeres es la forma más fundamental y profunda de opresión. Y que está arraigado en todas las estructuras, porque todas las estructuras están asociadas a el patriarcado. Y eso en cierta medida, y que para poder acabar con esta opresión y estas grandes diferencias que existen, no se pueden lograr si no se elimina este, el patriarcado. Así, así de simple, ¿no? El feminismo, en cierta forma, ve al patriarcado como un sistema omnipresente de poder y de dominación masculina, que atraviesa todas las instituciones sociales, políticas y económicas. Y por eso, en cierta forma, una de las visiones que tiene en cierta medida el feminismo radical es que todo lo que se logra sin que se derroque este sistema opresor que es el que genera las desigualdades, son beneficios brindados por el mismo sistema, eh, que él accede a dártelo porque todavía no le incomoda lo suficiente. Algo así, más o menos. Eh, ¿Algún comentario que quieran hacer sobre el feminismo radical? ¿No? Ninguna. Ya. Bueno, otro comentario es referente a lo que es o la visión del feminismo radical, es que considera que el patriarcado es la raíz eh, de otra forma de opresión, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también está el racismo, el clasismo y la heteronormatividad. Eso. Eh, entonces vemos que hay una estructura eh, completa que rige a toda la sociedad, y que para poder reestructurar y llegar a la igualdad de género es necesario eliminar ese estado de poder. Entonces eso es la lucha principal del movimiento feminista radical.
¿Comentarios? ¿No? Sí, ¿no? Ya. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ciertas eh, partidarios al movimiento feminista que han impulsado el movimiento feminista radical. Uno de ellos es Mary Daly, que es teóloga feminista y autora de un libro que se llama Más allá de Dios Padre. Y en cierta forma en este libro ella critica la religión patriarcal y aboga por una espiritualidad centrada en la mujer. Es uno de los alcances que ella hace en su libro. Y otro de los puntos que ella toca es que en cierta forma desafía a la masculinidad de Dios y criticó por completo la religión, especialmente la cristiana, porque ella indica que en esta religión es utilizada para justificar y perpetuar la subordinación de la mujer. Esa es una. La siguiente se llama Adrienne Rich. Eh, este, ella es una ensayista estadounidense y escribió un libro sobre la maternidad y la experiencia de la feminidad bajo una perspectiva feminista. Eh, Y ella argumenta, en cierta forma, que la heterosexualidad es una institución política impuesta a las mujeres para mantener su ordinación e introduce un nuevo concepto que se llama continuum lesbiano, donde ya abarca una amplia gama de vínculos emocionales y afectivos entre mujeres, más allá de la relación sexual. Este trabajo eh, ha sido crucial para el feminismo queer y el feminismo radical, cuestionando las normas sexuales de género. En cierta forma, ella en esta obra ataca en cierta forma a- al matrimonio o a toda esta relación o esta unión heterosexual, porque considera que es una institución establecida efectivamente por el patriarcado en cierta medida política para así poder mantener e instaurar la subordinación de la mujer. Y me gustaría que nos adentráramos a una autora que había citado hace un rato, que se llama Andrea Donsky. Ya había dicho, ella es una activista, escritora y activista que se ha enfocado en lo que es la pornografía y la violencia sexual. Y ella, en su libro, Hombres que poseen mujeres, ella desglosa y hace, eh, sí, esboza cómo el hombre tiene el poder. Y me gustaría compartirles esto porque me pareció bastante interesante. Y ella categoriza todo este dominio del hombre en diferenciación a la mujer en 7 aspectos, ¿no? Y uno de ellos es la afirmación metafísica del yo. ¿Y qué es la afirmación metafísica del yo? Ella dice que se describe como una posición del sujeto. Ella sugiere que los hombres ocupan una posición de sujeto poderoso que está protegida por las leyes y las costumbres y el arte y la literatura, documentada en la historia y sostenida en la distribución de la riqueza. Los hombres que tienen este yo es un parasitismo inconsciente y las mujeres deben por definición carecer de este carácter. O sea, esta afirmación metafísica del yo no lo tienen las mujeres, que eh, es un parasitismo inconsciente y el hombre se convierte en parasitismo porque utiliza su relación con su madre, o sea, él nace de una madre como, como un parásito, ¿no? Y luego, una vez que crece, se transfiere a otras mujeres para así poder agrandarse, poder perpetuar este, ese patriarcado o esa idea de machismo, ¿no? Y me pareció bastante interesante ese aspecto, ¿no? Porque en cierta medida es así. Y ahorita, mm,
no se ve tanto, por lo menos acá en Occidente, pero en ciertos países de Oriente, donde si una mujer da luz a una mujer, todavía se ve que si es que llegan a ser, eh, o la matan o esa mujer pasa a ser una deshonra para la familia o esa mujer la regalan, a esa niña la regalan, porque lo que debe dar esa mujer es otros hombres para seguir perpetuando esa cadena de poder, ¿no? Entonces, por eso que ella utiliza este enfoque o este ejemplo para decir que en cierta forma el hombre eh, tiene esta idea parasitaria, ¿no? Y con este sistema parasitario que se ha mantenido es con la cual él se perpetúa en el poder, con el machismo. No sé si se entiende la idea o tienen algún tipo de comentario sobre esto. Sí se entiende. ¿Sí? Ya, perfecto. El segundo punto que ella toca es la fuerza física, ¿no? Dice que los hombres también tienen el poder de la fuerza física. Y esto no es lo mismo ser musculoso o fuerte, pero es el derecho de la fuerza física. Es en cierta forma lo que ella plantea. El tercer punto es la capacidad de aterrorizar. Dice, la capacidad de aterrorizar es la afirmación metafísica del yo, la fuerza de crear miedo en en toda una clase de personas, hombres sobre mujeres. Esto sucede a través de la violación, la agresión, el abuso sexual y el uso de las prostitutas. Este comportamiento es idolatrado en las películas sobre heroísmo, guerra y gloria. En la televisión, en la literatura, en los libros, en el teatro, se desarrolla una historia, los actos de los hombres son enormes e impresionantes, incluso cuando los villanos y las mujeres se convierten en el premio. Eh, el cuarto punto es el poder de nombrar. Dice, el poder de nombrar significa que los hombres tienen la capacidad de definir experiencias y esto se mantiene por la fuerza. Por ejemplo, los hombres nombran a las mujeres como débiles y luego debilitan aún más con preferencia y estándares de bellezas que dejan a las mujeres mutiladas y atrofiadas. Y esto es más o menos lo que hemos estado hablando en cierta forma, donde se mantiene siendo estándar de belleza y la mujer debe ser delicada, no debe hacer ciertas cosas, no debe tener ciertos roles, y así en cierta forma la encasilla en un puesto de debilidad y lo sigue perpetuando con ciertos roles generados socialmente. El quinto punto es el poder de poseer. El poder de poseer se refiere a la propiedad de los esposos sobre las esposas y a la propiedad de los padres sobre las hijas. Esta propiedad es natural, ya que es el que toma, y una vez que lo ha tenido, es suyo. Bueno, y eso este, eh, lo vemos, eh, de hecho, ayer estábamos hablando, Mari me echaba un cuento sobre una historia. Estábamos hablando sobre, en cierta forma, la religión y ella escuchó un testimonio de una muchacha que tenía eh, 15 años, me parece, ¿no? Y ella tenía dos hermanos mayores, y los hermanos, era una familia muy cristiana, los hermanos estaban grandes, de hecho me parece que tenían alguna vinculación pastoral, pero eran igualmente jóvenes, ¿no? Y ella, como sus hermanos, tenían parejas y teniendo parejas tenían relaciones. Y luego el papá de esta chica se enteró y hizo que como había tenido relaciones con su pareja, con su noviecito, entonces tenía que casarse para así poder mantener la pureza y esta onda. Y la obligó con 15 años a casarse. Y esa chica ahorita tiene 19 20 años, si no mal recuerdo como está explicando Marilyn. Se tuvo que separar porque quien con 15 años tiene la capacidad a esta altura de poder llevar un matrimonio, ¿no?
y más cuando es impuesto, y con 19 20 años lleva un divorcio y está iniciando otra relación, ¿no? Entonces vemos cómo siguen todavía esas medidas autoritarias que quizás pareciera que no son tan comunes hoy día, ¿no? Pero aún se ven esas medidas de que el padre tiene cierta derecho y deber de propiedad sobre su hija y esa responsabilidad tiene que ser traspasada a otro hombre porque la mancilló. No sé si alguien tiene un comentario sobre esto, si no, pues seguimos avanzando. Bueno, yo vi no hace mucho, en Colombia, un hombre que vivía con puras mujeres y había vínculos sanguíneos porque eran sus hermanas y él había tenido hijos con sus hermanas y eso era una tradición familiar que él mencionó. Y las mujeres, todas estaban de acuerdo, todas realmente sí estaban de acuerdo con esa vida. E incluso él también estaba con las hijas que él tenía. Y eso me pareció, no sé, no sé cómo fue, o sea, el pensamiento de ellas. Pues hay una formación ya de niñas, no sé cómo lo harán, no sé cómo coercionarán a esto. ¿Alguien tendrá alguna idea de cómo también, o las mujeres se sienten en una zona de confort, que lo vi también, ¿no? De no trabajar y que él mantenga todas, ¿no? Para eso una técnica, bueno, en psicología se llama cuando tú romantizas el error, entonces lo planteas de una forma romántica, responsable, amorosa, protectora, entonces es muy fácil creerte este argumento. Entonces, no es que ellas estén de acuerdo, aparentemente están de acuerdo, pero ese no es su pensamiento, es un pensamiento inducido en ellas. Sí, exactamente. Justo iba a hacer ese comentario, ¿no? De una vista superficial o viéndolo desde afuera, pareciera que es un panorama perfecto donde en cierta forma viven en armonía y todo es color de rosas, ¿no? Pero eh, en realidad cuando profundizas y te centras y le explicas a esas chicas que en realidad eso no es normal, ellas en realidad pueden expresar su descontento, ¿no? Pues quizás hay cierta normalidad porque es el común en su familia, ¿no? Se traspasa ese hábito de familia en familia, pero eh, cierta desconformidad debe existir. Ya para ir cerrando un poco, el siguiente punto que menciona acá la escritora es sobre el poder del dinero, ¿no? Y ella plantea de que los hombres tienen el poder del dinero. En manos de las mujeres, el dinero compra cosas. El dinero en manos de mujeres a veces evidencia de algo asqueroso, ambicioso y codicioso de las mujeres. Pero el dinero en manos de los hombres, este, es completamente distinto, porque el dinero manejado por hombres compra mujeres, compra sexos, compra estatus, compra dignidad, compra estima, compra lealtad y todo tipo de posibilidades. Aporta cualidades de logro y respeto. El dinero en mano de los hombres significa valor y logro. La riqueza de cualquier tipo es una experiencia del poder sexual masculino. Entonces, eh, y en realidad dentro, si tú te manejas en un entorno machista y se maneja este planteamiento, se ve y se visualiza eh, real. Y me llamó la atención esto porque en realidad
el dinero en el hombre es motivo de estatus, hablando sinceramente en el entorno machista, ¿no? Y a las mujeres siempre se le ve de que su dinero lo malgastan, lo ocupan en cosas triviales y de poca relevancia. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo ven? Pero es que mira que a veces, aún cuando uno puede decir poca relevancia, em, si las mujeres incluso quieren adaptarse a ese sistema, aún así es caro. Si quieren comprar un labial, por ejemplo, es caro, si es algo bueno. Entonces, si quieren estar a la moda, por ejemplo, es caro. Entonces, al final es como todo ese embudo, ¿no? Ese donde dan círculos y al final todo viene saliendo, viene perdiendo. Entonces, en esa creencia, ¿no? En esa creencia de que las mujeres, pues, ya sabes, les gusta la moda, la fama, yo no sé, X, todos esos pensamientos. Entonces, y aún así, siguiendo esos patrones, les va mal económicamente. Tal vez la explicación es más simple. Yo lo comparo mucho con la Segunda Guerra, al otro lado del muro. Ya, se cortó Sol. No sé si fue solamente a mí o... Lo que- Sí, Ok, se cortó. ok, ¿ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ok. A mí me gusta más comparar esa situación con la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los países que estaban del otro lado del muro, el bloque del este, eh, ellos tenían muchas prohibiciones durante toda su vida por las circunstancias, ¿no? Porque era una dictadura, entonces tenían muchas limitaciones. Pero cuando el muro de Berlín cae, que nosotros podemos decir en este ejemplo, cuando la situación cambia en las mujeres, sobre quién administra el dinero, lo que pasó con estas personas del este es que ellos se volvieron compradores compulsivos y se volvieron consumistas, ¿no? Entonces, porque por primera vez tenían la libertad de comprar y conseguir cosas que ellos no querían y no pensaban en una cuestión de que vamos a administrar bien y nada. Toda su vida habían vivido todo una vida de prohibiciones, entonces es como saborear la libertad a veces puede verse como un derroche de dinero, ¿no? Y eso es lo que le pasa a las mujeres, como toda su vida han sido otras personas quienes han tomado decisiones, de repente cuando el dinero está en sus manos pueden ser ellas las que gasten demasiado o descontroladamente porque están pasando esa misma situación, digamos, ¿no? Nunca se les ha permitido hacerlo, no saben qué es controlar, no todas, claro, por supuesto, pero pienso que es esto lo que pasa, o sea, de cierta manera em, no han recibido esa educación económica de administración, digamos, siempre fue alguien que tomaba o decidía esto. Entonces, es fácil decir simplemente, mira, apunta a los errores, pero ¿cuál fue tu error en esto, digamos? ¿Cuánto le enseñaste, cuánto permitiste que ella hiciera estos argumentos, digamos? Sí, perfecto. Me gustó bien el punto y el alcance que hiciste porque sí, calza completamente en este proceso de... Bueno, igual eso aplica en toda forma. Igual, agarra a un joven y dale mucho dinero y lo que va a hacer es despilfarrarlo en cosas, ¿no? Y que podría ser hasta innecesaria. Forma parte también de la experiencia de poder comprender lo que es el dinero, ¿no? Sí, tiene completamente sentido. Kelly, perdón, Sí, ¿ese es un imaginario? O sea, lo que estás diciendo eso, esa teoría del dinero, o sea, de que la mujer gasta o despilfarra más. Pues es un imaginario, ¿no? Porque no sé si es así tal cual. no es el planteamiento que está haciendo la autora. Vuelvo un poquito, estamos hablando sobre esta autora, escritora activista feminista, se llama Andrea Dusky, y ella tiene un libro que se llama La pornografía, hombres que poseen. Y los hombres poseen a las mujeres por 7 ítems, que es lo que hemos estado repasando, y uno de ellos es que el hombre tiene el poder del dinero, ¿no? Entonces el hombre lo plantea que el hombre es ordenado, tiene control del dinero y que las mujeres, cuando se le ha dado el poder del dinero o tiene algún poder de dinero, lo que hacen es que lo utilizan en formas, podríamos decir, triviales, y que cuando lo comparas con los hombres,
hablando en un contexto machista, efectivamente podemos ver que el dinero en los hombres representa estatus y nivel, y en las mujeres solamente se le ve algo desmeritorio, y lo que hace es despilfarrarlo y ocuparlo en cosas banales. Y eso, si lo manejamos en el mismo plano del machismo, es, es también inspirado en la misma corriente que ha venido eh, presentando y manteniendo el patriarcado, porque la mujer tiene que mantener ciertos estándares de belleza, tiene que cuidarse, eso es lo que se le enseñó y para eso es lo que el patriarcado y el machismo dice que las mujeres sirven, que es para tener hijos, cuidarse, y entonces ellos al tener dinero y teniendo una idea del concepto del machismo internalizado en su mente, lo que van a hacer es ocupar el dinero para seguir preservando esos estándares de belleza que la hacen ser una persona útil en la sociedad. Entonces, vemos que todo esto es un problema del machismo y lo que se está haciendo el machismo es agarrando y dice que las mujeres no saben usar el dinero, pero no es que no saben usar el dinero, es que lo están usando bajo las normas y reglas que el patriarcado y los hombres le han impuesto. A eso más o menos es lo que va orientado a lo que dice la escritora. César tenía la mano levantada igual. Sí, pero ya, no, ya está bien. Ya, vale. Esto mismo también pasa, ¿no? Con los papás, por ejemplo, a los adolescentes, cuando empiezan a soltarle un poquito la confianza, como dicen, no les voy a, te voy a dar cierto dinero, vas a administrar, el hijo obviamente falla y los papás quedan molestos y empiezan nuevamente a ponerle barreras. Y digo, no sabes administrar, y ya, pues, no lo han aprendido, no se lo han enseñado. Entonces, es lo mismo con el caso de las mujeres. Pero tú puedes ver, por ejemplo, estudios que se han hecho en cuanto a este caso, mujeres que trabajan y que generan sus propios ingresos no tienen esas características que los hombres se refieren como derrochadoras. Son mujeres que no han trabajado y que de repente ahora sí tienen posibilidad, entonces no saben em, ese aspecto de administrar muchas veces, ¿no? Entonces ahí es muy grande la comparación que se puede hacer. Exactamente. César, ahora sí tienes la mano levantada. Sí, no que por lo menos en mi caso, no viéndolo en la vida real, yo salgo y yo veo más bien es a tipos malgastando el dinero. ¿En qué? En cigarros, tinto, cerveza, periódico. Siempre tengo un vecino que se la pasa quejando de que no le alcanza, que no tiene no sé qué, y bueno, le pregunto, ¿y en qué lo estás gastando? En esas cosas, en cerveza, tinto, periódico, o sea, y ahí se le va una gran parte de la renta, que lo que único que recibe es apenas una pensión que creo que no llega ni al mínimo. O sea, terrible. Y en cambio veo que hay mujeres ya, por ejemplo, que trabajan en una tienda o lo que sea, ganan por lo menos ahí pues el mínimo y la luchan y como de que no saben administrar el dinero, sí, ellas están ahí más bien es luchando y tienen ahí su casa y luchan por su casa y por sus hijos y mantienen las cosas bien y más bien ahorran todo lo que pueden, ya no andan ahí malgastando ni derrochando. Entonces yo creo que lo que la autora allí está diciendo es la perspectiva que tiene la sociedad sobre Exactamente. el gasto de las mujeres. No es que las mujeres derrochen, sino que la sociedad ve que todo lo que haga una mujer, así sea una mujer que administre bien su casa, que todo es un derroche. ¿Por qué? Porque, es mujer y ya, allí va la parte de los sesgos, y, exacto, y la subestiman mentalmente. Y en cambio el hombre, así sea que se gaste lo que apenas tiene en cerveza y fiestas y no sé qué, que él lo está haciendo bien y no lo critican, pero es porque la sociedad lo percibe así, pero no, yo no creo esto que dice Solange de que, o sea, no me parece bien comparar una mujer con un adolescente que tú le das dinero y despilfarran, no me parece. Y lo otro que yo sí creo es que hay un gran déficit de educación financiera, principalmente o sea, en general, pero principalmente en el caso de las mujeres, y eso sí es real. En las escuelas, si es que le llegan a dar educación financiera a los jóvenes, la verdad es que las personas, los tutores de esa educación financiera no se concentran tanto en las mujeres, sino más bien en los hombres por el mismo sistema, porque ellos creen,
ellos son los que van a administrar la plata. Y en cambio a las mujeres no se les enseña o no se les hace tanto énfasis en la educación financiera, que eso es lo importante saber cómo, en qué cuentas tú debes de meter tu dinero o qué acciones invertir o en qué empresas invertir ya para que tu dinero te genere buena renta, de que puedas lograr independencia financiera. Eso no se le enseña tanto a las mujeres. ¿Por qué? Por lo mismo, el sistema patriarcal les enseña de que ellas tienen que agarrar ese dinero es de la vida del hombre, o sea, casarse, básicamente casarse y depender de un hombre, ¿ya? O sea, es como que no les importa enseñar eso a las mujeres. Por ejemplo, aquí en Colombia sí hay una persona, Andrés Vélez, que es el dueño del Banco Nu. Él sí está dando educación financiera incluso por allá en barrios de estratos bajos, en fin, y les está enseñando mucho a cómo deben de ahorrar cada pesito o cada cosa que les llegue, cómo saberla administrar, cómo ahorrarla, en qué cuentas meterla, oportunidades de inversión, en fin, o sea, ese tipo de cosas tienen que promoverlas y no las promueven. Y en las mujeres menos todavía las promueven y eso es lo que yo creo que eso está bien mal, porque ya juzgan de que, las mujeres ya no tienen esa capacidad de saber administrar, así como lo dice la autora, así como lo dijiste tú. Pero repito, o sea, de verdad que no concuerdo con eso de comparar a una mujer con un adolescente despilfarrador, ¿no? De que nunca supo administrar y cuando le das, entonces no saben qué gastar y por eso me parece que no está bien. Está más bien reforzando esa idea de la sociedad que tiene sobre las mujeres. No, Gracias, no César. pienso que es un ¿Sí? poco extremo, no entendía a quién se refiere, quién piensa que la mujer no sabe administrar, sí, dinero. Si realmente en la sociedad, am, bueno, aquí en Bolivia, las mujeres son que tienen la plata en la mano en muchas áreas, administración de bancos, un montón de mujeres. No sé en qué sociedad usted ven esa percepción que la mujer no va con la plata. Eso para mí, digamos, es realmente nuevo. Me parece que sí es un concepto que te da tal vez el conservadurismo, pero así en las sociedades en que vivimos hoy en día yo no conozco ese concepto. Sí, claro, pero sí se maneja ese concepto, se maneja ese concepto, pero orientado por dentro del mismo círculo del machismo, ¿no? O es el panorama que quieren mostrarte. Vamos a ver la palabra a Matías que tiene la mano levantada. Sí, justamente esa era mi duda, ¿no? Porque yo ya estaba viendo una incongruencia porque, claro, ahora que le están hablando, me dejó más claro, de hecho, porque yo, sinceramente, por los otros datos que hemos visto de la brecha salarial o la distribución de la riqueza, obviamente las mujeres tienen menos oportunidades, ¿no? De ganar más dinero. Y yo creo que eso obviamente es también una parte de porque ellas no pueden a veces verse quizás como mujeres exitosas o la mayoría, ¿no? En el mundo, o que haya una mayoría de mujeres, ¿no? Digamos, liderando empresas, industrias y qué sé yo. Y eso era claro lo que todos vemos y como dijeron, ¿no? O sea, no va, ¿no? Quizás con la realidad o con la mayor parte de la realidad, porque incluso la mujer cuando se casa, como dicen, muchas veces es abandonada, o sea, hay mucha... El hombre normalmente desaparece, de 8 de cada, de 10 de hombres abandonan, o 7 perdón, en México, por ejemplo, abandonan, ¿no? El hogar y le dejan toda la carga familiar económica a la mujer. Y yo he visto mucho eso, la mujer muchas veces pone si trabaja, pone más dinero, más responsable, o sea, bueno, eso, ¿no? Sí, correcto. Pero es eso, es Am, como, ¿sí, Solange? Adelante, tú continúa. Ya, no. Lo que iba a decir es que, claro, aquí la autora quiere hacer el planteamiento de cómo, en cierta forma, el hombre ha perpetuado el patriarcado o esta idea de poder poseer a las mujeres con estos 7 puntos. Entre ellos está cómo es la visión o el planteamiento que tienen los hombres en relación al dinero. Entonces, ella hace el planteamiento de que, en cierta medida y en cierta forma, los hombres, cuando en su relación con el dinero, el dinero para los hombres es estatus. Con él puede comprar cosas
como mujeres, dignidad, estima, lealtad y otros aspectos que va orientado a logros y a riqueza en relación a las mujeres que lo encasillan en un estrato donde compran cosas vanas. Y cuando hace mención al que hace compras vanas, va relacionado a poder seguir manteniendo estos estándares de belleza que el mismo machismo patriarcado le ha impuesto a las mujeres, ¿no? Entonces, va orientado a eso mismo, de que es un círculo vicioso que el mismo sistema te lo proporciona. Y por eso es que ella va orientada y se considera una feminista radical, porque todos estos problemas no van a poder solucionarse con que una mujer vaya y trabaje, sino que derrocar con ese sistema patriarcal que en cierta forma, aunque trabajes, te va a exigir cosas como mujer. Y si no se lo proporciona, eres descartada. O se va orientado a ese punto, lo que va diciendo la autora. ¿Sí? Y como último punto, ella menciona también sobre el poder del sexo, de los hombres. Ella dice que los hombres tienen el poder del sexo, aunque los hombres afirman lo contrario. Los hombres dicen que las mujeres son las que tienen el poder del sexo porque ellas son las que acceden en cierta forma. Entonces ella, sí, ella plantea, ¿no? Las mujeres tienen poder sexual porque la erección es involuntaria. Es lo que, haciendo alusión a lo que mencionan los hombres. Y las mujeres siempre es la presunta de la causa. Entonces la mujer incita al hombre y el hombre, como es pobrecito, no se puede controlar, él comete la violación, el abuso, o a veces es abuso con, entre comillas, consensuado. Entonces ella también plantea, por lo tanto el hombre es indefenso y la mujer es poderosa, haciendo alusión a esta idea conceptual que mantiene el machismo, de que en realidad es la mujer la que afecta al hombre y hace que cometa eso. Y eso también lo podemos visualizar en eh, las mujeres que están casadas, viene el hombre y la engaña, ella no le echa la culpa al hombre, sino que le echa la culpa a la mujer. Y hemos visto videos, hemos visto casos de mujeres peleándose con otras mujeres por un hombre. Y es porque dicen que los hombres son pobrecitos y la mujer lo tentó. Entonces es bajo ese panorama lo que ella está expresando acá, ¿no? Entonces ella sigue ampliando y dice, el macho reacciona a un estímulo del que no es responsable. Eh, lo que sea que haga, lo hace por una provocación de una mujer. Ella es la tentadora. Es el panorama que plantea el machismo. Pero ella recalca y dice que los hombres obligan a las mujeres a convertirse en una cosa que causa la erección. Y luego se mantienen indefensos cuando ella lo excita. Entonces, entonces los hombres tienen el poder del sexo porque el hombre ha cosificado a la mujer, la ha hipersexualizado, y debido a esa cosificación y esa hipersexualización, es donde vienen esas erecciones y esos deseos sexuales irracionales que los lleva a cometer esos actos. Entonces, la mujer no es la que tiene el poder sobre el sexo, sino es el mismo hombre, ya que utilizó artimañas y mecanismos para cosificar y hipersexualizar a la mujer. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esto? ¿Cómo lo ven? Que me hace recordar a las presentaciones de la anciana Tess de Vespers sobre el tema de la biología y el tema de estas características intrínsecas, ¿no? De que el hombre es así y la mujer es asá, y que biológicamente entonces el hombre no tiene control sobre sí mismo y que por eso no tiene control, ¿no? Sobre su furia o su mal genio o esa parte sexual, en fin, me hace recordar a eso. Claro, sí. Otro comentario? Tal vez yo diría que en ese sentido, digamos, tenemos que percibir las cosas como están pasando, digamos, no son acusaciones que se hacen o argumentos que se presentan para
deslegitimizar a la mujer o desaprobarla socialmente. Entonces, creo que más allá de si su argumento es o no es correcto, creo que tenemos que poder ver la intencionalidad de estos argumentos, ¿no? Y simplemente es seguir como desvalorizando a la mujer, eh, menospreciando sus capacidades y seguir sometiéndola, digamos, ¿no? En esos sentidos, creo que si miramos desde más atrás, o sea, del argumento solamente, si no escuchamos como tratamos de entender un poco la intención, creo que nos es mucho más fácil percibir el problema en esta situación. Entonces también ahí como podríamos volver a retomar lo que es la idea del feminismo radical y no solamente como mirar el problema como tal, sino irte un poco más atrás a la raíz del problema. Eso. Claro. Ya, gracias. ¿Algún otro comentario? Eh, yo, eh, Sí. yo sí, yo lo veo, o sea, todo lo que mencionaste o la cita está bien, tal cual, o sea, está totalmente normalizado. Veo muchas personas en algunos Instagrams de algunas artistas de acá de Perú que son jovencitas, de adolescentes, ¿no? O sea, algunas ni son mayores de edad, pero bueno, ellas simplemente salen haciendo videos y con una amiga o bailando y todos son comentarios sexuales, o sea, muy subidos, o sea, ya asquerosos, la verdad, ¿no? Hasta hay cuentas falsas, o sea, utilizan cuentas falsas para hacer esos comentarios, ¿no? Y le echan la culpa a la chica, a la joven, o sea, y yo no entiendo por qué le echan la culpa y cuando ven esos comentarios tampoco le dicen nada a ellos, ¿no? O sea, es una mujer que para ellos representa a todas o a muchas mujeres, pero cuando ven una cantidad de comentarios de hombres, o sea, no se dan cuenta el contraste que hay entre una persona que quizás pueda hacer un video malo, por decir así, quizás también, porque existe, ¿no? Inclinado a lo sexual, que puede ser una mujer, pero no puedes ver todos los otros comentarios que son puros hombres, cientos de hombres que están justamente en el mismo sistema, o sea, dándole digamos, ese permiso para que esta chica también, ¿no? Que ahí a veces también hagan este tipo de contenidos, ¿no? Pero es que es más inclinado a que es la mujer la que provoca todo, ¿no? El De la que desmadre. provoca. Sí, exactamente. Sí, forma parte de ese discurso, ¿no? Dentro del machismo, ¿no? Y este, bueno, dentro de ese entorno se ocupa mucho un término que es la mujer de valor, ¿no? Que también dentro de un plano religioso podemos decir igual, ¿no? Que una mujer tiene valor cuando no es mancillada, cuando se mantiene pura y todo este concepto, ¿no? Un poco conservador. Pero estos hombres que en cierta medida dicen que y etiquetan, habíamos hablado sobre que uno de los poderes que tienen los hombres es poder definir y asignar nombres, ¿no? Tú sí sirves, tú no sirves, tú eres de valor, tú no eres de valor, tú eres buena, tú eres mala. este, Estos hombres que se toman esa atribución de poder asignar de que una mujer sí es de valor porque es pura y otra no porque es mala, son los mismos hombres que igual ven y consumen el contenido de las chicas malas, entre comillas. Vemos ahí la doble moral de todo esto que llamamos el patriarcado. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a dar un poquito las conclusiones porque nos expandimos un poquito en otros aspectos que quizás pudieron ser provechosos para ver un poquito más ciertas visiones de- del movimiento feminista radical, pero vamos a ir ya colocando ciertas diferencias poco más visibles entre los tres feminismos que estamos viendo, ¿no? A nivel de opresión, los tres feminismos ven el panorama de manera distinta. El feminismo radical ve la opresión de la mujer como una estructura que está omnipresente, que es el patriarcado, y que para
poder acabar con esta opresión debe ser desmantelado por completo. Esa es la visión del feminismo radical. El feminismo liberal ve que la opresión de la mujer es el resultado de ciertas barreras que han existido en la historia, pero que esas barreras pueden ser eliminadas a través de reformas legales y políticas. Esa es la visión del feminismo liberal. Y lo vimos cuando repasamos ciertos casos, como en el ejemplo del sufragio y de la educación. Era una barrera que existía, se peleó, hubo una reforma legal y política y se dio el derecho, se derrocó esa barrera, así es como lo visualizan los liberales. Y el feminismo cultural reconoce la opresión de las mujeres, pero pone un fuerte énfasis en valorar y celebrar las diferencias de género, en lugar de eliminarlas. Entonces, el feminismo cultural lo que hace es, no, si hay cierta opresión eh, hacia las mujeres, pero la mujer cumple un rol importante en la sociedad y debe respetar el rol del hombre, porque ambas son roles importantes para poder cohabitar y coexistir en una sociedad que sea productiva. Esa es la idea a nivel de opresión de de los tres feminismos. Cuando vemos cuál es el método de cambio, cuáles son los argumentos que van a ocupar para generar un cambio, vemos que el feminismo radical trabaja y aboga por un cambio profundo de la estructura y desmantelar todas las instituciones patriarcales. Ese es el enfoque de las radicales, del movimiento radical. Del movimiento feminista liberal se enfoca en cambios graduales y legales, dependiendo de la situación en la cual esté viviendo o en la época donde vivan, dependiendo de ciertos parámetros, van a ir trabajando para que se trabaje paulatinamente en una ley que proporcione ese derecho. Eso es el movimiento feminista liberal. Y el feminismo cultural trabaja para elevar y valorar las cualidades de los roles femeninos y los roles masculinos, eh, sin promover un cambio cultural. O el cambio cultural que en cierta forma en el cual van a trabajar es que el lado masculino valore cada vez más el rol de la mujer. Es como la ganancia que ellos ven, de que ya no es que la mujer era una cosa, sino que ahora la mujer es algo importante en la familia nuclear y por eso necesita ser valorada. Pero a eso, a tener algún tipo de derecho no, de atributo adicional, no es lo que ellos están buscando porque el movimiento feminista cultural, ellos tienen bien definido cuál es el rol de cada género. El enfoque de estos tres feminismos, cuando vamos al radical, ellos se enfocan en las cuestiones de violencia de género, sexualidad y control reproductivo. Son las principales luchas del movimiento feminista radical. El movimiento feminista liberal se centra en la igualdad de derechos de la educación, empleo y la representación política. De hecho, ya una vez que se logró la educación, ya una vez que se logró el sufragio femenino, el movimiento feminista liberal lo que está luchando hoy en día es en poder tener una representación equitativa en, en la política. Ese es el logro o lo que está luchando el movimiento feminista liberal en este momento. Que a nivel parlamentario pueda haber una equidad en los puestos gubernamentales. En eso es lo que están trabajando el movimiento feminista liberal en este momento. El radical está trabajando en una lucha activa en contra de la violencia de género, la sexualidad y enfocada en poder derrocar esas estructuras patriarcales que perpetúan esa violencia. Y el feminismo cultural se centra en la revalorización de la maternidad, de que la mujer solamente era un objeto que daba hijos, ahora es una mujer que da hijos y es un rol importante en la sociedad y debe ser valorada.
y otras características asociadas al cuidado de los hijos, a la empatía, todo eso debe tener, que son los roles tradicionales, deben tener valor y deben ser apreciados en la sociedad en este momento. Eh, Eso, ¿algún comentario o algún aporte que quieran hacer? ¿Quedó clara la diferenciación entre los tres? ¿Cómo lo ven? ¿Qué me pueden comentar? Sí, quedó claro, sí. Lo que sí me gustaría, si pudieras, no sé si lo tenés o si lo pudieras preparar, sería un slide, una hoja con esos tips, digamos, de cada uno, porque uno lo entiende así, pero después se te olvidan y se te Claro, entrecruzan. Entonces, sí, no sé si lo tenés o si lo podés hacer, ya, porque eso nos quedaría ya más marcado. perfecto, perfecto. Lo voy a Si tener pudieras. y lo envío. Perfecto. Eh, Bárbaro, mil gracias. Yo tengo una consulta. ¿Ya? Este, en el, bueno, como estaba mencionando, creo, Solange habló sobre cómo se va desarrollando a veces el conocimiento en las mujeres sobre el feminismo. Eh, Creo que también ocurre con nosotros. De alguna manera, bueno, yo pienso en mi experiencia que ha estado quizás también con los ideales del liberalismo, ahora que tú lo has estado remarcando más, ¿no? Y no sé si también a veces me desenfoca del radical o cómo lo ves, no sé si también es un problema o está bien también, ¿no? Porque es un desarrollo, ¿no? De nosotros, ¿no? Claro, es que la diferenciación principal allí es que el, el feminismo liberal puede coexistir con el patriarcado. Se va a enfocar directamente eh, s- pongamos un ejemplo, en la esclavitud. Imagínate al esclavo donde él iba todos los días a donde su dueño y le pedía todos los días que en vez de darle una jarra de agua para 100 personas, le pudiera garantizar un vaso de agua a cada uno, ¿sí? Entonces, él luchaba en función de que le dieran un vaso de agua a cada uno, pero se seguía manteniendo en la postura de esclavo. Eso sería un equivalente a lo que es el feminismo liberal. El feminismo liberal va al patriarcado y le pide, por favor, déjame estudiar. Yo quiero estudiar, déjame estudiar. Y el patriarcado, bueno, te lo doy, pero se mantiene la postura de que el patriarcado es el que manda. ¿Me explico? El feminismo radical no puede coexistir con el patriarcado porque lo identifica como que es el que no permite que exista igualdad. Entonces se enfoca directamente en poder derrocar ese poder, abolir la esclavitud. Es muy diferente querer abolir la esclavitud a pedirle a mi dueño que me dé mejores calidades de vida. Son dos cosas distintas. No sé si me voy a entender. Sí, ¿Sí o sí. no? Sí. Sí, clarísimo, sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eh, que en una persona que le cueste el radical, poderle hacer planteamientos del feminismo liberal para que entienda la lucha y pueda centrarse en que sí hay una diferencia, que se han logrado cosas, pero se podrían lograr más, pero no se pueden lograr más porque hay una entidad que no lo permite. A nivel introductorio, el feminismo liberal podría ser una buena opción para alguien que esté nuevo en el tema, pero nuestro foco siempre debe ser llegar al feminismo radical. Eso. También otra cosa Excelente. es que, por ejemplo, tomando en cuenta esa analogía que hacías con la esclavitud,
recuerdo que en el tiempo de los esclavos existía una categoría de esclavo que era, entre comillas, especial, ¿no? Que era como la mano derecha del amo, que era el que supervisaba a sus otros esclavos, ya, bueno, sí, a otros esclavos. Entonces, ese esclavo, como que esa mano derecha se encargaba de mantener al línea el resto de los esclavos. Pero esa mano derecha tenía ciertos beneficios que los otros no tenían. Él sí dormía en la casa, él sí dormía en un techo, tenía garantizadas las 3 comidas al día, en fin, no le pegaban, digamos, a no ser que hiciera algo muy grave como robar o algo así, ¿ya? O sea, es como, digamos, como que es esclavo, pero al mismo tiempo, como ya se ganó cierta posición, intenta mantener ese sistema porque le da miedo, si se rebela contra el sistema, lo pierde todo, que es su vida. Claro, Entonces, prefiere exactamente, mantenerse allí y disfrutar de esos beneficios, no importa que otros estén peor que él. exactamente, sí. Y ese ejemplo lo puedo visualizar yo en, eh, efectivamente se ve en el feminismo y se ve también en ciertos hombres. No sé si lo pueden visualizar de la misma forma, que sobreentiende la diferencia y cómo se sensibilizan con las mujeres. Se ven que el machismo ha afectado efectivamente a las mujeres, pero aún así no se rebelan al sistema porque podrían perder privilegios que tienen. Forman parte de la esclavitud porque los hombres también son esclavos del patriarcado y del machismo, y eso lo hemos estudiado en otras cosas, porque el machismo al hombre también le afecta, pero no le afecta tanto como a las mujeres, y no se revela al patriarcado porque si pierde las dos cosas. No sé si concuerdan conmigo con ese ejemplo. Sí, buenísimo, es verdad. Sí, los dos ejemplos fueron muy buenos. Exactamente. Eso, y en relación a los hombres, y no solamente a los hombres, porque las mujeres también pueden tener una postura patriarcal, eh, me gustaría que pudiéramos tocar este tema luego. Voy a dar como una pequeña introducción y luego lo extendemos para otro momento, y es algo que se llama la ego, egodistopía. La egodistopía es una discrepancia que existe en una persona entre lo que cree y lo que piensa que es adecuado. Y a veces podemos nosotros estar en egodistopía con relación al feminismo radical, porque decimos creer que creemos en el feminismo radical, pero tenemos ciertas ataduras de nuestro ser con nuestro pasado. Y las dos cosas son una lucha interna en nosotros mismos. Entonces eso lo vamos a dejar para después. Si tienen oportunidad, investiguen un poquito sobre la egodistopía y lo vemos en otra ocasión. Eh, ¿Eso tiene algún otro comentario o algún otro aporte que quieran hacer? Si no, daríamos por culminada la clase, la reunión. Ya, perfecto. Vamos a pedirle a Edith a ver si nos despide en oración y ya estaríamos listos. Sí, claro. Oremos.